Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a tu mesa virtual. Hoy nos vamos a adentrar en un tema fundamental para muchos, ¿no? Que sirve para entender la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva diferente, podemos decir, ¿no? Los testimonios personales de muchos combatientes, ¿no? Porque, bueno, aunque la historia oficial, ¿no? Pues se suele contar con cifras, con mapas, con grandes decisiones estratégicas, la realidad del conflicto va mucho más allá de los documentos y las batallas, ¿no? Los relatos de quienes estuvieron en las trincheras, a bordo de un carro de combate o enfrentándose al enemigo cara a cara, pues eso nos ofrece una visión íntima, ¿no? y auténtica, podríamos decir, de la guerra. Son sus palabras las que nos permiten, pues, entender el miedo, el dolor, la camaradería y el sacrificio de millones de personas que vivieron ese conflicto, valga la redundancia, en primera persona también, ¿no? Así que, bueno, en este programa, en este episodio, hablaremos de por qué estos testimonios son tan importantes para la historiografía, ¿no? Y cómo complementan esa narrativa oficial, ¿no? Así que para ello, pues tengo sentado en esta mesa virtual, como siempre os digo, a don Ignacio Basamar y a don Carlos Caballero Jurado. Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, lo que os decía, vamos a hablar de eso, de los testimonios, porque hay muchas veces que, te cuentan unas cosas que unos historiadores lo ponen en duda, otros lo afirman rotundamente, le dan 100% de veracidad a ciertos testimonios y a otros no. ¿Qué papel juega eso, los testimonios personales, en la historiografía, ¿no?, tradicional de la Segunda Guerra Mundial, Carlos? Bueno, mira, yo le veo aquí dos dimensiones. Una la has subrayado tú, y es que ¿quién puede transmitirnos el miedo, la soledad, el frío, el hambre, el cansancio de una situación de combate más que el que lo ha vivido? Entonces, tiene que ser un testimonio personal el que nos haga llegar esas sensaciones. Pero por otra parte está el hecho de que los testimonios además nos pueden ayudar, y en muchos casos nos ayudan, a escribir lo que llamaríamos una historia militar más convencional. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, estamos hablando del 27 de diciembre, en el sector de la División Azul hay un ataque soviético sobre un lugar que se llama la Posición Intermedia. Bueno, se libra ahí unos combates muy importantes. Tú te vas a los libros o te vas al diario de operaciones y te dice, el diario de operaciones, por ejemplo, que es la fuente primaria, la fuente a la que vamos a acudir para escribir, ¿verdad? Dice, bueno, se ordena el contraataque del batallón 1, 269. Primer batallón del regimiento 269. Es lo que te dice el diario de operaciones. Y a continuación te dice que se reconquista ese lugar. Muy bien, tienes que leerte los diarios de los que participaron ahí para que te narren cómo ha sido eso. Y lo primero que te dicen es que las compañías las componen 30 hombres y que el avance se hace con nieve hasta la cintura. Entonces, ¿te das cuenta de cómo lo corrige? Tú ves en el mapa 3 kilómetros de distancia. Dices, pero es que 3 kilómetros con la nieve a la cintura no es lo mismo. Y ves un batallón y dices, bueno, un batallón, pues una fuerza de bayonetas de 500 hombres. En realidad no llegan a 120 los hombres que están interviniendo. Entonces, en primer lugar, por lo que tú has subrayado, de que nos transmiten una percepción de los hechos que solo un protagonista puede dar. Y en segundo lugar, porque corrigen en muchos casos, la información que encontramos fría en un diario de operaciones. También es cierto una cosa, hay veces en que los testimonios inducen error, en el sentido de que los veteranos de una campaña
los pobres, francamente, no se enteran más que de lo que ocurre exactamente a su alrededor. Y muchas veces tienen ideas erróneas al respecto, ¿no? Siguiendo con ese mismo ciclo de combates de la División Azul, los combates en la orilla oriental del río Volkhov, les llamamos la batalla de la cabeza de puente, como acabaron mal, acabaron con la retirada y acabaron con muchos muertos, llevan a decir a muchos veteranos, a afirmarlo enfáticamente, y además muchos lo dicen, que esto fue una locura que se le ocurrió a su coronel para ponerse medallas. Y ahí te encuentras con que el testimonio es absolutamente falso. Los combates son de una gran dureza, evidentemente sí, pero el coronel que está al frente no lo hace por ponerse medallas. Lo hace ¿por qué? Por algo muy sencillo y fundamental en el ejército, porque recibe una orden superior. Hay que hacer esta operación. Y esta operación la ordena el alto mando del 38 Cuerpo de Ejército. Tú no puedes decir, mira, es que no me apetece, ¿no? Estoy un poquito, no estoy desganado. No, te dan una orden y lo cumples. Entonces aquí el testimonio, digámoslo así, es falso. El coronel no ha ordenado esto por ponerse medallas. Pero incluso en este caso, cuando conoces bien el tema, te das cuenta de que en realidad hasta esa afirmación falsa contiene un dato de interés. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, resulta que este coronel, Martínez Esparza, toda su vida en la Legión, toda su vida en regulares, está mandando un batallón en este momento a operar, un batallón compuesto fundamentalmente por voluntarios falangistas de Madrid. Ni que decir tiene que no sabe cómo tratar a estos hombres. Él está acostumbrado a los gritos y, si me apuras, a las hostias y a las patadas. Y esto no lo soporta esta gente. Luego, las relaciones entre el coronel y sus soldados son pésimas, pésimas. Cuando ocurre lo que ocurre y los soldados le echan la culpa en masa al coronel, es falso. Él no está cometiendo un error táctico, él está cumpliendo una orden, pero nos está revelando indirectamente que hay un problema de relación entre el mando y la tropa, ¿de acuerdo? Así que incluso cuando la afirmación en términos exactos, concretos, puede ser falsa, un historiador que conozca el tema siempre le saca jugo a estas mentiras o falsedades, ¿no? Es un poco lo que ocurre con este fenómeno típico de la vida militar que se llaman los macutazos, ¿no? Radio Macuto, Radio ¿verdad? Repitiendo una serie de, bueno, los macutazos en un 99,99% eran mentira. Claro. Eran falsos. Pero te revelan muy, muy bien los estados anímicos de la tropa. Es que hasta en ese caso de que sean falsedades, son una fuente interesante. Lo que no se puede hacer es endiosar el testimonio. El testimonio hay que ponerlo en relación, en contexto, con las demás fuentes que trabaja un historiador. Lo complementan muy bien a los documentos. No pueden sustituir los documentos. Y también una cosa que te quería preguntar, porque claro, aquí no solamente cuando una persona está hablando de hechos que él ha vivido y tal, pues tiende muchas veces a idealizar ciertas cosas, a olvidarse de otras, a magnificar unas y a reducir otras, ¿no? ¿Y cómo se gestiona, cómo un historiador puede gestionar estas, digamos, posibles distorsiones de la memoria? O sea, estoy hablando de historias que te cuentan bien intencionadamente, pero bueno, que la memoria con el tiempo juega malas pasadas, ¿no? Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es conocer bien el periodo histórico que estás estudiando, o el fenómeno histórico que estás estudiando, y para el cual pretendes usar el testimonio. Y en segundo lugar, conocer muy bien, o todo lo bien que se pueda, al autor de ese testimonio. Voy a poner también un ejemplo muy concreto y además próximo a los combates que hemos estado citando hace un poco. Estos combates los narra de una manera
increíble, estremecedora. Un señor llamado José María Sánchez Diana. Uf, madre mía. Cuando narra los combates se te ponen los pelos como escarpias, porque transmite en la realidad de lo que es. Es decir, esto es lo que es el efecto túnel que llaman los soldados, ¿no? Tú estás atacando, hay disparos por todas partes, tú no ves más que enfrente tuya y le disparas a todo lo que se mueve, a todo. Si ves un tío que está en el suelo retorciéndose, que está herido, tú le pegas un tiro porque no sabes si al pasar él se va a levantar y pegarte a ti. Si ves una sombra a tu derecha, le pegas un tiro. Si ves una sombra a la izquierda, te brutalizas hasta un extremo inconcebible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando este señor narra esos combates en los cuales él lo dice? Nos hemos convertido en obreros de la muerte. Pues que hay gente que saca ese párrafo de contexto y pinta a estos señores como psicópatas. No, mire. Este señor, José María Sánchez Diana, era un profesor de instituto, yo le tengo por eso mucho respeto, de historia, y un grandísimo investigador. Tiene un montón de libros de historia interesantísimos. Un gran docente, que siempre tuvo la admiración de sus alumnos, y un gran historiador de archivos, ¿no? Tiene una obra historiográfica impresionante. Bueno, ¿qué es lo que no puedes hacer? Sacar ese párrafo de contexto y decir, este tío es un psicópata. No, no. Es un señor que se ve envuelto en combates. Y al verse envuelto en combates, reacciona como los seres humanos reaccionan cuando están envueltos en un combate. Los combates, por mucho que la gente igual piense lo contrario, los combates, digamos, cuerpo a cuerpo, la carga, la bayoneta, son una rareza en la vida militar. Hay miles de soldados que nunca han miles y miles y miles, decenas de miles de soldados que nunca han hecho fuego en combate. Esto es una rareza en la vida militar. Ocurre a lo mejor en una campaña te ocurren 3 veces. Si conocéis un poco el tema de las condecoraciones alemanas, ellos daban un emblema muy, muy, muy prestigioso, se llama el distintivo de asalto de infantería, y te lo daban por haber participado en 3 combates. Y había gente que solo tenía, wow, tengo este distintivo, porque es que es eso, es muy raro esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer con honestidad? Este señor te lo ha dicho con honestidad, él sí ha sido honesto y te dice cómo él sabe que se ha brutalizado en esa acción. Tú no puedes sacar de ahí la conclusión de que es un psicópata asesino, porque no lo es. No, pero eso ya forma parte de la manipulación que tú quieras hacer de ese momento histórico o esa persona, claro. Claro, fíjate también lo importante de conocer el testimonio, la biografía que estás del testimonio, del autor del testimonio. Este José María Sánchez Diana, al escribir su libro, él se alista en un regimiento en Algeciras, en Tarifa, y habla de las condiciones de vida espantosas en el cuartel, de poca comida, mucho hacinamiento, muchas hostias. Bueno, si tú lo dices, mira, este tío se va a Rusia porque estaba fatal en el cuartel. Bueno, esta gente que saca estas conclusiones. Y después te dices, pero vamos a ver, si José María Sánchez Diana fue falangista hasta el último día de su vida. También sabía. Tiene textos básicos en la historiografía falangista. Por ejemplo, el mejor análisis histórico sobre Ramiro Ledesma Ramos es de José María Sánchez Diana. Él no se va a Rusia porque en el cuartel estuviera mal. Él se va a Rusia porque él era falangista. Ahora, cuando escribe este libro, es muy curioso, porque es una época en la cual los mismos falangistas se sentían muy desengañados, como que habían sido estafados por el régimen de Franco, ¿no? Y entonces, decir, no, yo me fui lleno de entusiasmo, equivalía a decir por parte de sus camaradas, tú eres un imbécil y te dejaste manipular por Franco. Así que pone todas estas locuras de que se estaba muy mal en el cuartel. Oye, en el cuartel se estaría de pena a lo mejor, pero en el peor cuartel de España se estaba mucho mejor claro, que en cualquier trinchera de Rusia. Hombre. Eso lo creo que es de sentido común, ¿verdad? Lógico. Entonces, hay que conocer muy bien la biografía de la persona que está utilizando el testimonio. Por ejemplo, en ese testimonio, él echa pestes de que a los falangistas los mandaron a Rusia a morir
Y sin embargo no fueron digamos, los católicos del régimen, ¿no? Y es mentira. Hubo muchos falangistas, sí. Y también hubo miles y miles de personas que no eran falangistas y eran de Acción Católica. Y muchos miles más que eran falangistas y de Acción Católica. Luego, esa imagen, claro, él cuando escribe Sánchez y Ana, él lo escribe en la época esa de tremendo lucha entre Falange y el Opus. Y carga contra los católicos, pero no está reflejando la realidad de la división azul, ¿no? Por eso digo, claro, ¿qué hay que hacer para utilizar un testimonio? Conocer bien la historia y conocer todo lo bien que se pueda al personaje. Yo por eso en el libro último, Voces de la División Azul, me he pegado un trabajazo que casi te diría que es lo que más me ha costado, porque hay testimonios de 200, en este libro, de 220 divisionarios distintos. Bueno, de esos 220 divisionarios ha habido que establecer su biografía. Saber quién era, de dónde era, cuándo se alistó, dónde sirvió y cuándo regresó. ¿Para qué? Para, si dice, en los combates de tal, oye, tú no estabas en esos combates. ¿Entiendes? Cierto, se dan casos que podríamos decir de un plural majestático, ¿no? Alguno que dice, en los combates de la cabeza de puente del Volkhov y la división tuvo tantas bajas. Y te quedas pensando, dice, bueno, si tú no has estado en esos combates, dice, bueno, vamos a darlo por bueno porque él está hablando en términos de la división en el conjunto. Si hace esta afirmación, pero digamos sin atribuirse protagonismo, la puedes dar por buena, porque está utilizando un plural majestático. Lo malo es, pero estos casos son rarísimos, cuando alguien se atribuye hechos que no ha protagonizado. ¿Por qué son tan raros estos casos? Yo tengo en el archivo testimonios escritos y firmados por ellos, no me valen las entrevistas, escritos y firmados por ellos, en su inmensa mayoría totalmente inéditos, de 450 divisionarios distintos. Se dice pronto, porque es uno de cada 100 divisionarios. Bueno, ¿por qué te está contando esto? Sí, por eso que cuesta establecer todas esas identidades. Pero hay que tener el máximo de respeto, entiendo yo, por el lector. Si tú le vas a dar un fragmento de un texto a un lector, tienes que tener la completa seguridad de que ese personaje ha estado ahí. Sí, ya te digo, en cada caso cito quién es, de dónde es, dónde se alista, dónde se encuadra, etc. Pero vamos al fragmento en concreto. Dice, si en esta acción murieron el cabo Fernández y el soldado Agapito. Pues si te lees el libro, verás que cuando él pone el cabo Fernández, yo con corchetes pongo el cabo Luis Fernández Álvarez. Porque me he molestado en revisar que ese día, ese cabo murió en esa acción. Y cualquier otra circunstancia. ¿Para qué? Para evitar que la gente se pegue pegotes, ¿no? ¿Y qué es lo que descubres? Bueno, descubres que en su inmensa mayoría hay siempre un porcentaje de mitómanos. Pero en su inmensa mayoría son muy, muy creíbles. ¿Sabes la razón? Muy sencilla. Hubo 45.000 divisionarios, 4.000 y pico murieron. El resto volvieron. Si tú te pones a contar que en tal combate hiciste tal hazaña y tal otra, sin hacerlo, hay miles de señores que te van a decir, tú eres un sinvergüenza. ¿Entiendes? Claro. No es casualidad, fíjate qué cosa más curiosa, que los casos de mitómanos que detectamos en esta producción ocurren siempre en el periodo final de la guerra, cuando propiamente ya no es la División Azul, cuando ya propiamente no es la Legión Azul, sino que son combatientes casi aislados. ¿Qué sabe el señor que está diciendo? Mira, aquí no hay testigos. Yo voy a ponerme, puedo decir la cosa que quiero. Ni hay testigos, atento, ni hay documentos.
Porque otra cosa que tú dices, yo he estado en tal batallón, en tal compañía, y lo escribes en España, ¿no? Voy a escribir tal cosa. Y te sale un tío, incluso que no haya estado allí, que no es un compañero de tu unidad. Se va al archivo y dice, oiga, mire, el diario de operaciones de su batería no refleja ningún ataque ese día. Usted está mintiendo. ¿Entiendes? Por eso todos los testimonios de mitómanos se acumulan en las llamadas unidades clandestinas, donde ni hay documentos para refrendar, para contraatacar, ni hay testigos. Así que dicen, buah, aquí dejo yo volar mi imaginación y todo el monte es orégano. De eso ya después hablaremos, dentro de un ratito hablaremos de la famosa escuadra, del abanderado y tal, ¿no? Vamos a hablar de Esquerra, ¿no? Pero bueno, una cosa que también me llama la atención, ¿no? Porque claro, existen, me imagino, ¿no?, diferencias notables, ¿no?, entre los testimonios de los combatientes que estaban en el eje y la de los aliados, ¿no? Por el hecho, como nos estamos centrando en el tema de la División Azul, que yo creo que es lo que más nos interesa en este momento, ¿no? Y claro, esas personas vuelven en el 43 a España, son muchos. Estamos en el 43, 4 años después de haber terminado la guerra, España estaba como estaba y dentro de un régimen que era el que era, ¿no? Entonces, esa presión de ese régimen o esa supuesta censura también afecta a lo que contaron esos soldados. Bueno, al volver. Hay un caso muy, muy significativo. Y es que el año 43 se publica, aún no estaba la división en Rusia, ¿vale? Se publican una serie de libros. Son los procedimientos editoriales de la época eran los que eran. Es decir, que los libros se componían aún con las cajas aquellas con tipos móviles, ¿de acuerdo? Sí. Eso se tiraba a su tiempo, ¿no? Había que pasarlo a una máquina de escribir, después eso había que pasarlo a la imprenta. Bueno, son libros de gente que ha vuelto al año 42 y el año 43 se publican. Pero claro, el año 43 es el mismo año en que regresa la división. Regresa la división. ¿Qué ocurre entonces? Que el año 44 el ambiente ha cambiado totalmente. El régimen quiere, digamos, ocultar esta historia. Si por él fuera, de lo que dependa del régimen, de las autoridades, lo hace. Hay un caso que yo lo recuerdo siempre y es que es vergonzoso. Es que una editorial oficial estaba publicando una historia de la Segunda Guerra Mundial, fíjate, en el mismo transcurso de la guerra, ¿de acuerdo? Hay un volumen sobre la campaña de Polonia, un volumen sobre la campaña de Francia, Bueno, el volumen sobre la campaña de Rusia, mejor dicho, son 2 volúmenes, se publica en el año 45, 2 volúmenes. ¿Tú crees que dicen una sola palabra sobre la División Azul? Va a ser que no. Ni una sola palabra se dice pronto, ¿de acuerdo? Entonces, el régimen quiere ocultarlo. Sin embargo, los veteranos están muy orgullosos. Y los más, fanáticos, se empeñan y consiguen sacar sus libros. Eso sí, por ejemplo, Antonio José Hernández Navarro publica un libro que es buenísimo, una descripción de la campaña, y tiene que ponerle un nombre tan anodino como ida y vuelta, que no puede ser más. Ida y vuelta. Madre. Porque es la única, claro. El régimen tampoco se atreve, digamos, joder, es que estos tíos no los vas a censurar. Pero le dicen, bueno, chico, pero... Y es muy curioso, o sea, hay un poeta de división que escribe una poesía dedicada a los caídos en Rusia y se llama Elegía por unos muertos lejanos. Bueno, esto se publica también, ¿no? De una tirada muy pequeña, pero es curioso porque al principio de la poesía el autor dice caídos míos del Volkhov, y entonces la censura le obliga a cambiar Volkhov y ponerle solamente la palabra río. Río. Madre mía. Claro,
Así la elegía, caídos muertos míos lejanos, bueno, pues parece ser un ejercicio literario, ¿no? Pero, repito, los veteranos están entusiasmados con lo que han hecho, muy orgullosos de lo que han hecho, escriben sus libros, pero viendo esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la inmensa mayoría dicen, bueno, pues chicos, mira, lo siento mucho. Esto va a este cajón, o se guarda en esta maleta, o se guarda en este baúl, porque esto ya no le interesa a nadie, ¿no? Hay casos realmente espectaculares, porque lo han narrado ellos en primera persona. Remontar al Jacinto Santamaría, que en el año 43 ya tiene escrito su libro sobre la campaña de Rusia. Y está loco por editarlo. ¿Sabes cuándo se publicó? El 2021, después de su muerte, después de muchos años de su muerte, cuando sus nietas lo rescataron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, ahora? ¿Qué es lo que me está, digamos, permitiendo hacer un libro como este? Que montones de familiares dicen, pero si yo tengo aquí esto de mi padre, si yo tengo aquí esto de mi abuelo, claro, y esto es interesantísimo. Y cuando han visto que hay interés, los están dando a publicar, de tal manera que ocurre algo absolutamente desconcertante. Hasta el año 75, cuando muere Franco, el volumen de testimonios de libros de visionarios publicados, pues estamos hablando de una treintena. ¿De acuerdo? Ahora hay años en los que en un año se publican 30 libros. 30 libros, ¿no? Es algo espectacular, algo espectacular. Este mes de septiembre se han publicado 5 libros. Sí, pero yo creo que también eso tiene que ver con, bueno, con el ambiente actual, ¿no? De la España actual, de la política y de las tendencias, ¿no? Porque evidentemente yo pienso que ante una acción descarada y, no sé, historicida que tiene, bueno, voy a decir este gobierno, para las cosas como son, y ya está. Esta ansia historicida, lo que evidentemente toda reacción, o sea, toda acción tiene una reacción. Y eso está claro. Sí. Y eso es así. Tienes toda la razón, pero te voy a hacer una matización. Sí. Mira, el año 91, justamente el año 91, se publica un libro de un veterano de la División Azul que tiene un título muy significativo. Teníamos razón. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos años de la posguerra? Bueno, sí, en España había estado el régimen franquista, pero lo que se ha visto a nivel, digamos, mundial ha sido un avance del comunismo, que se ha hecho con el poder en China, se ha hecho con el poder en Cuba y en otros muchos países que la gente no se acuerda que ha habido regímenes comunistas en muchísimos países parece ser que el único país comunista que hay ahora mismo es Corea del Norte. Bueno, no, pero bueno, que hay un cierto pesimismo histórico, ¿no? Ellos dicen, nuestra lucha no sirvió para nada, el comunismo sigue extendiéndose. Y de pronto dicen, oye, si el comunismo ha caído él solo. Dicen, es que Leningrado vuelve a llamarse San Petersburgo, que es lo que me decía a mí un divisionario. Es que teníamos razón, porque Leningrado lo que quiere es ser San Petersburgo. Y justamente es ahí donde empieza esta bola de nieve de publicarse testimonios de divisionarios, ¿no? Y por supuesto lo acrecienta, como tú has dicho, cuando llega un momento en que los gobiernos deberían ser ajenos al debate historiográfico, eso es de cajón, que debía ser así. Sin embargo, se lanzan a dictar leyes de memoria. Entonces, claro, mucha gente por reacción dice, y una porra, ¿usted cómo va a hacerme decir que mi padre o mi abuelo hizo esto cuando, fíjate, yo tengo aquí el testimonio, de lo que hizo? Claro. Y si usted intenta insultarlo o menospreciarlo, yo le voy a dar la voz a mi padre o a mi abuelo. Claro. Luego, esa tendencia que empezó en el 91, que es cuando dicen, Dios mío, pero si es que teníamos razón, si es que el comunismo ha sido para la humanidad una cosa muy negativa. En el caso de España se ve reforzado por las leyes
iba a decir totalitarias, no tanto como totalitarias, pero sí muy poco democráticas de la memoria, ¿no? No solamente se dan en España, no, en toda Europa y en toda pero yo me refiero a... Sí, me refiero en concreto, por ejemplo, que el caso de Rusia, donde hay una ley que dice explícitamente que no se puede criticar la versión oficial claro, de la Gran Guerra Patriótica. O sea, que tienes que decir que Stalin era un genio militar y que aquello... Bueno, nada, es increíble. Tienes que decir lo que decían los dictados del Partido Comunista de la Unión Soviética en su día, aunque ya no exista, porque criticar la versión oficial es delito. Entonces, es extremadamente vergonzoso. Bueno, pero aquí también es un delito de odio y es mucho más ambiguo, por lo tanto cualquier cosa que ellos consideren que es un delito de odio, pues te puedes enfrentar a incluso penas de cárcel. Sí. No, pero ya te digo, vamos a ver, ¿cómo se llamaba el ministerio donde trabajaba Smith en 1984? En la novela de Ministerio de la Verdad, ¿no? De Orwell. El Ministerio de la Verdad. Y el Ministerio de la Verdad era la verdad que instauraba el gobierno. Punto y pelota. Esa es la narrativa y esa es la que tú tienes que obedecer, y si no, pues ya te sancionaré yo de una u otra forma. Eso es evidente. Pero bueno, ahora los oyentes estarán diciendo, bueno, es que ya se están metiendo con la política, bueno, si ya no estamos hablando de política. No nos estamos metiendo con la política, nos estamos metiendo con la historiografía que efectivamente, estamos hablando que ya se está reinterpretando evidentemente el siglo XVI, el XVII, el XVIII, el XIX. O sea, es impresionante, porque todo lo que realmente ocurrió no ha ocurrido, y bueno, vamos a inventarnos en algunos casos una Arcadia perfecta y en otros casos un infierno en la tierra. Pues mira, Antonio, aprovechando que estamos hablando de esto y de que parece ser que una historiografía oficial... Yo creo, perdón un momento, Ignacio, yo creo que el último libro que tú has sacado, lo de Voces de la División Azul en Esfera de los Libros, que es el último que tú has hecho, menos mal que lo has sacado ahora. Sí. Vamos a ver si dentro de unos años o de unos poquito tiempo se van a poder sacar ese tipo de libros. Depende de lo que digan y cómo lo seleccione. Te iba a hacer una pregunta. O se van a poder hacer este tipo de programas también, te digo. Sí, pero tendrás que acudir y seguir la versión oficial. Y la versión oficial parece ser la que Freixas es el que defendía la participación de los divisionarios en el Holocausto, en el Este y demás. Sí. Sí, bueno, no, él textualmente lo que dice, él lo han podido encontrar, y es imposible que lo encuentre. Eso te iba a preguntar. Si has encontrado algún testimonio que ratifique lo que quiere decir. Es más, ni siquiera puede acusarlos de complicidad. Eso tampoco. No puede, ni de ningún crimen ni ninguna complicidad. Pero se acoge a la categoría de los bystanders, los que contemplan. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una categoría que han utilizado los historiadores, la persona que ve que está ocurriendo algo y no interviene, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces es culpable, ¿no? Dice, bueno, ellos vieron cosas persecuciones a los judíos y no intervinieron, luego los hace de alguna manera culpables. ¿Qué es lo que vieron? Él sí que sabe qué es lo que vieron. Ellos vieron que había guetos y ellos vieron que llevaban una estrella de David. ¿De acuerdo? Eso lo vieron. Y los divisionarios, por cierto, lo critican ampliamente. Pero lo que no quieren decir es que eso lo vieron durante 3 días. Los 3 días que atravesaron Lituania y que atravesaron poblaciones donde había judíos. Y ya está. Su contacto con los judíos fue ese. Y lo que no quieren es comentar, por ejemplo, hay un libro increíble de un profesor norteamericano, Alain Berkowitz, que es descendiente de un judío de Lituania, de una población llamada Berenovo, no muy lejos de Vilna. ¿De acuerdo? Por Berenovo pasó toda la División Azul.
Y claro, son 3 regimientos de infantería, un regimiento de artillería, y luego pasó durante toda una semana. Iban pasando batallón, batería. Y el señor este se encontró con el diario de su abuelo. Su abuelo fue de las personas que lograron sobrevivir al Holocausto. Se encontró con el diario de su abuelo y una frase que le desconcertó. Y es, ha estado aquí, le dice al español, le dice, ha sido la única semana de toda la guerra en la que hemos sido felices. Lo dice así textualmente. Los españoles no hicieron nada en ningún momento contra los judíos. Vieron fugazmente que les obligaban a llevar una estrella de David, etcétera, etcétera. Eso les desagradó muchísimo. Ahora, yo invito a quien nos esté escuchando en este momento que haga algo muy sencillo, y es cuando termine el programa, ponga en el buscador de internet linchamientos en Estados Unidos. Y verá como por esos años en Estados Unidos era un espectáculo perfectamente normal. Hombre. Que hordas de personas persiguieran a adolescentes negros, por ejemplo, que acusaban de violación, y los quemaran vivos en un parque. ¿Entiendes? Entonces, lo que vieron los españoles les disgustó muchísimo. Ninguno dice ni una sola palabra de aprobación. Pero es que lo vieron durante 3 días y de paso. Es curioso, les impactó mucho más el trato a la población polaca. ¿Por qué? Porque vieron muchísimos más polacos. Muchísimos polacos, y porque además, claro, con los polacos había evidentemente un punto de contacto, ¿no? Con los polacos, cuando los veían entrar en misa, a escuchar misa, es que se deshacían de la emoción. Y cuando los veían con sus escapularios, con las vírgenes, bueno, los polacos adoraban a los españoles. Entonces, eso les hace tener una relación tremenda, y el que estaba viviendo allí los hechos como testigo, veía muchísimas más cosas. O mejor dicho, veía tantas cosas que no veía esto que estábamos diciendo del Holocausto, ¿no? La gente tiene una serie de ideas simplistas y dice, la solución final. Vamos a ver, caballero. La solución final se dicta en la reunión de la conferencia de Wannsee, ¿de acuerdo? Que es en enero del 42. Cuando los españoles han pasado camino de frente a donde han llegado en octubre del 41, ellos no ven la solución final porque la solución final no existe. Ni más. En ese momento no existe la solución final. No se ha dictaminado. No existe. No lo pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ven les disgusta mucho, pero también tiene que comprenderse quiénes son ellos. Les explico. En la División Azul es raro encontrar a alguien que no haya experimentado en carne propia de sus familiares los fenómenos de violencia política que caracterizaron el triunfo del Frente Popular y después el estallido de la Guerra Civil. Es decir, que muchos de ellos han visto, por ejemplo, fenómenos como las sacas. Cuando se asalta una cárcel, se saca una serie de prisioneros y se les fusila allí delante. Muchísimos de ellos han visto, claro, ceremonias checas, o han visto a su padre asesinado. Mira, uno de los personajes que cito, que es un personaje muy notable, es un militar, es un catalán de Lérida, que después decidió seguir en el ejército y llegó a general. Y en Rusia es medalla militar individual, es decir, allí estaba de sencillo soldado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que cito de este señor? Cuando él narra cuando asaltan su casa, violan a su hermana, se llevan a su padre y a los 3 días lo encuentran tirado en una cuneta con las hormigas comiéndose el cadáver. Claro. Quien ha visto eso y ha visto que ese era su padre, ver que en Polonia a unos señores les ponen una estrella de David, pues no le parece la cosa más abominable del mundo. O sea, vamos a ver, no lo aprueba, ni lo tal, nada, en absoluto. Pero dice, bueno, yo es que vengo de donde vengo.
Yo he visto los cadáveres tirados por la calle. Hay otro que cuenta que ha visto cómo a unas señoras que han tomado por monjas las está pisoteando un tranvía hasta que las ha hecho fosfatina. Entonces, por eso te decía, siempre es muy importante cuando hablas de un testimonio saber qué hay detrás de la vida de esa persona, ¿no? A lo mejor en condiciones normales aquello les habría horrorizado totalmente, pero vienen de las experiencias que vienen y lo ven de otra manera a como lo veríamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Eso es evidente, claro. No, pero casos de ese tipo, pues yo se me viene a la mente muchas veces y lo he comentado con él, al abuelo de mi mujer, ¿no? Simplemente lo montaron porque es de ahí del Cerro del Cabezo, ¿no? De ahí de la Virgen de la Cabeza, el famoso. Bueno, y estaban allí pues reconstruyendo parte de tal. Llegaron unos milicianos, subieron a los camiones a todo el personal, incluido el abuelo de mi mujer, mi suegro, o sea, el padre de mi mujer se le echó al cuello llorando, papá, tal y cual, y un miliciano se apiadó de él y lo bajó del camión, pero diciéndole lo siguiente: mañana te tocará a ti. O sea, disfruta. Claro. O sea, esa era la España de aquella época. O sea, y es lo que tú dices, si tú has vivido esa serie de cosas, pues claro. Pues claro. Hay uno de los testimonios que cito, fíjate, es un caso curioso porque a él no le afectó, no era su gente, ¿no? Pero que estaba en el ayuntamiento de su pueblo y ve que llega un camión a la plaza y se acerca al balcón. Y cuando mira por el balcón, lo que ve es que el camión va lleno de cadáveres. Entonces, claro, dice, ya eso me impactó para toda mi vida. Claro. Claro, porque claro, estamos hablando de un pueblo que es en concreto, ¿cómo se llama? Está aquí al lado. Ay, joder, ahora no me acuerdo, joder, empieza por C. Bueno, es un pueblo. Se conocen todos. Claro. No son familiares suyos, pero él reconoce perfectamente los cadáveres de las personas que están allí. Y sabe que, bueno, pues alguno a lo mejor un poquito borde, ¿no? Yo qué sé, pero que no eran gente a la cual había que pegar y asesinar y tal, y matar brutalmente, ¿no? Entonces, vuelvo a decirte, es muy importante el testimonio, conocer lo que hay detrás de cada testigo, ¿no? Y por eso he hecho ese esfuerzo que, repito, objetivamente es lo que más me ha costado. Reconstruir las circunstancias de cada testigo, ¿no? Para que la gente entienda, después de todo, es un fenómeno totalmente extraño. Que hacen 45.000 españoles pegando tiros como locos a 5.000 kilómetros de su casa. Y no dicen, mira, porque claro, es que hay mucha gente que... Esto es muy gracioso porque, bueno, gracioso por decirlo completo, ¿no? No, es que se iban porque había hambre. Ah, sí, claro, llegaban allí y al sargento le pedían, por favor, el menú. ¿Hoy qué tenemos para elegir? ¿Pero de qué están hablando? ¿Quién se va por hambre a la guerra? En la guerra, lo más fácil el alimento más fácil que recibas son unos cuantos gramos de plomo. Porque frente tuya tienes a 2.000 tíos perfectamente pertrechados y cuya única obsesión es mandarte al otro barrio. No, se iban porque la vida en los cuarteles era muy dura. Pero, Dios mío, esta gente en el frente estaba en lo que ellos siempre llaman en sus testimonios, llaman chabolas. Son viviendas excavadas en el suelo. No llegan a ser lo que llamamos un búnker, porque un búnker presupone una cierta fortificación y troneras para hacer fuego. No, esto es un hueco excavado en una roca, en el suelo. ¿Qué significa eso? Que hace un frío que te pegas. La humedad es constante. Si lo caldeas mucho, metes en un fuego tremendo, se llena de humo. Porque claro, no puedes montar una chimenea. Si se una chimenea, el humo, los artilleros enemigos dicen, mira qué bien, ahí tenemos a estos señores a bombardearlos. Y por eso tienes que tragar el humo. Y si caldeas más, resulta que claro, el calor se transmite a la pared. Y son suelos, es lo que llamamos el permafrost, es el suelo helado. Con lo cual el suelo empieza a supurar y se llena de agua. Y estamos hablando de que
una vez al día, con suerte, te traen comida caliente. La única comida caliente que se llega al día. Digo con suerte, ¿por qué? Porque se traen en grandes termos que traen una serie de soldados. Ese soldado es muy fácil, el enemigo está esperándolo siempre, a los que llevan los termos. Tiene que arrastrarse, no retar. Muchas veces el termo se le cae, se abre, le pegan un tiro al termo, se vacía, Con suerte, repito, comes una vez caliente al día. ¿Y el resto qué haces? Un hambre que te cagas, frío. Mira, quiere la gente decir, no, si van a Rusia porque está muy mal en España. Bueno, pues yo a esas personas les llevo una noche a Rusia a 45 grados bajo cero a que hagan una guardia. Sí. ¿Sabes de cuánto eran las guardias? Te lo cuentan ellos. Montones de decimos. Las guardias eran de un cuarto de hora. ¿Para qué? Para no morir congelado. Pues digo, muy bien, ¿no? Un cuarto de hora. Sí, pero si una guardia normal es de 2 horas y la partes en periodos de 15 minutos, significa que haces guardia 8 veces distintas. Y tienes que levantarte del suelo donde estés, incorporarte, coger el casco y el arma y salir 8 veces en vez de una. ¿Qué significa eso? Que en toda la noche no has pegado ojo. Claro, hambre, frío, sueño, el peligro increíble que supone la guerra en el frente del Este. Todos lo sabemos. En este contexto donde estamos, todos sabéis de sobra cómo es el frente del Este. Tiene una tasa de letalidad infinitamente superior a cualquier otro frente en la Segunda Guerra Mundial. Hambre, frío, sueño, riesgos, y te dicen que eso era porque los cuarteles en España estaban muy mal o porque pasaban hambre. No, pero ya el extremo de delirio es cuando te dicen que mandaban a gente políticamente enemiga, ¿no? Los hay que dicen que incluso sacaba a gente de las cárceles. Y o para lavar, digamos, la honra, entre comillas, de la familia. Sí. Tú fíjate, pero vamos a ver este detalle. Lo analizamos, si quieres, en primer lugar, documentalmente. Documentalmente no vas a encontrar ni un solo documento que ratifique esto. Después, vamos a verlo racionalmente. ¿Tú armarías a tus enemigos? Porque no les mandas a decir, mira, toma, chaval, un pico y una pala y me vas a hacer trincheras. Bueno, a lo mejor sí. Pero es que les das un fusil. Si tú le das un fusil a un señor que es un enemigo político tuyo y lo mandas a hacer guardia, pues lo tienes sencillísimo. Se coge el fusil y cuando esa noche se acerca al sargento, le pega un tiro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, es que no me ha dado el santo y seña. Y te quedas más ancho que largo. Nadie en su sano juicio nunca arma a sus enemigos. No vas a mandar a la División Azul a enemigos políticos, ni aunque ellos lo quieran. Entre otras cosas, os recuerdo, es algo muy, muy fácil de entender. Uno hasta, digamos así, diciembre del 41 puede ser muy pesimista. Uno me refiero que tenga ideas sólidamente antifranquistas, ¿no? Puede ser muy pesimista y decir, bueno, estos tienen que ganar la guerra. Pero el diciembre del 41 hay 2 fenómenos históricos que son de una trascendencia increíble y que los dos conocéis. Por un lado, la victoria soviética sobre los alemanes en Moscú. Claro. Y por otro lado, la entrada en guerra de Estados Unidos. A partir de este instante, que el eje era difícil ganar la guerra, ya lo tenía claro todo el mundo, y más si tenías ideas antifranquistas. ¿Vas a ser tan idiota de, para lavar tu pasado, irte a Rusia con todos los riesgos que hemos dicho, cuando resulta que a lo mejor ganan los tuyos? O sea, es que no tiene ninguna lógica. Y después está el tema documental, testimonial. De los 450 testimonios que tengo recopilados, firmados para ellos, ni uno solo corresponde a ese perfil. Hay incluso, atento, que no piense que la gente dirá, es que tú no coges más que lo que coges. No.
he utilizado testimonios de 2 desertores. Uno que deserta y vuelve a España absolutamente convencido de que el comunismo es una mierda, y otro que deserta y rechaza la idea de volver a España y se queda en Rusia y tal, y que al final de sus memorias dice, ya sé por qué no me gusta nada Rusia, porque Rusia en realidad es un estado fascista, ¿no? Bueno, pues fíjate tú el tema increíble, ¿no? Fíjate, ¿por qué no hay testimonios de esos señores a los que se forzó en los cuarteles a ir, a los que se sacó de las cárceles, que fueron por lavar su expediente? ¿Por qué no hay testimonios? Muy sencillo, porque no había. Es que además, a partir del 75, tenían que haber salido como churros porque ¡como era churros! El momento propicio de salir. Claro, claro. Mira, sí que hay un caso muy curioso y seguro que los dos lo conocéis, porque bastantes documentales han salido. Dicen, en la edición azul hubo gente que fue por lavar su pasado. Por ejemplo, dicen García Berlanga y Figes Aparicio. Siempre citan los dos mismos casos. Sobre García Berlanga tengo escrito un artículo muy largo, muy completo. Si alguien que nos está escuchando lo quiere leer, basta con teclear fragmentos de una primavera, punto, y el nombre de la revista donde se publicó, Jotdown, 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 fragmentos de la primavera, Jotdown, ¿de acuerdo? Bueno, ahí analizo el caso de la historia de Berlanga. La realidad no tiene nada que ver con lo que se cuenta. Es absolutamente opuesta, ¿no? ¿Por qué ese título de fragmentos de una primavera? Porque García Berlanga llegó a recibir premios falangistas por narraciones que escribió sobre la campaña rusa. De lo exaltado y falangista que era. Era más falangista de su batería. Menos conocido es el caso de Luis Figes Aparicio. Llegó al extremo, es el señor que dice barbaridades más gordas. Este señor dice, por ejemplo, que la edición azul se perdió camino del frente. Dice, ¿no? ¿Cómo puede perderse? Bueno, que se perdió, que estuvieron vagando porque se perdieron. O, creyéndose muy gracioso, dice, un día estaba yo de guardia, mirando por la noche, mirando toda la noche la nieve enfrente mía. Dice, hasta que amaneció y me di cuenta que era una casa que estaba pintada de blanco. Es muy gracioso, muy ocurrente. Ja, 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 qué tío más gracioso. Mira, nadie hacía una guardia toda una noche porque morías congelado. Y segundo, en Rusia las casas nunca se pintan de blanco. Se pintan de cualquier color. A ser posible muy llamativo, pero de blanco no. ¿De acuerdo? Pero él se dedicaba a decir butades de estas y todo el mundo se lo reía. ¡Oh, qué cabrón, mira tú! Vamos a ver el caso de Luis Figes Aparicio. Luis Figes Aparicio se alista en Alicante, en San Vicente del Raspés, concretamente. ¿De acuerdo? Y se alista a través de la jefatura de milicias de Falange. ¿Entendido? Y está encuadrado en la compañía cuarta del 263, la compañía de ametralladoras. Si alguien tiene interés, busca su documentación. Y lo primero que te encuentras es que en julio del 41, en la jefatura de milicias de Falange, se alistaron 1.400 personas. De esas 1.400 personas, seleccionaron solamente a 94. ¿Intuís quiénes son? Son los que tienen más enchufe. Son las mejores familias de Alicante. Sí. ¿Te das cuenta? Porque estaba todo el mundo convencido que la guerra iba a durar 2 días, ¿no? Y tú me dices que en un sitio donde ha habido, literalmente, hostias para ingresar, a ti te meten porque eres un rojo para que... No me jodas. En ese momento, tú alardeas de ser el falangista más falangista del mundo. Hombre, claro. Y atento, Luis Figes Aparicio. Yo creo que todos nos hemos muerto de risa con sus papeles de estos de secundario en muchas películas. Y me parece un gran actor en sus papeles, claro.
Pero era más feo que Picio, ¿verdad? Sí, no te lo digo porque como un tío tan feo se hace un hueco en el mundo del cine. Pues muy sencillo, tirando de carnet de falangista y de divisionario. Claro, vuelvo a decirte, hay que saber la historia. En el momento en que él inicia su carrera política, ¿quién es el director del Sindicato Nacional de Cine? David Jato Miranda, divisionario. Claro. ¿Quién es el director general de cinematografía? Luis Lamón Pro, teniente de la División Azul. Él se hizo un hueco en el mundo del cine, alardeando de falangista y de divisionario. Y diciéndolo a todo el mundo, fíjate, de los 90, de los 1.400 que se organizaron gente, fue un 90, yo uno de ellos. Cambian las tornas. Y como he alardeado tanto de falangista, ¿qué tiene que hacer? Todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que vamos. ¿Testimonios? Sí, por supuesto, pero siempre investigando al personaje y sabiendo, yo te digo, ¿quién se puede creer que si salen 94 personas, en Alicante hubo hostias por ver quién iba? ¿Conocéis un poquito de Alicante? Sí, algo. Bueno, te lo digo porque, por ejemplo, aquí hay una población muy importante, que es Alcoy. De hecho, sí, Alcoy casi... Claro, de Alcoy, objetivamente, Alcoy es más importante que Alicante económicamente. En aquel momento era mucho, porque tiene mucha más industria, ¿de acuerdo? Bueno, el alcalde de Alcoy, que se alistó, no pudo ir hasta el 5º batallón en marcha. Es increíble. Gente de mucho peso no consiguió ir en el contingente inicial. Claro, sí está diciendo que fueron 1.400 que querían ir y solamente fueron 94. Y entre esos 94, Luis Ciges apareció, que era el más falangista del mundo. Ahora, usted ha cambiado de ideas, me parece muy bien. Mira, hay gente, lo cito con muchísimo afecto en mi libro. Hay un señor que a mí me impresiona. Lo cito varias veces. Castañón de la Mena. Uh-huh. Este señor es un asturiano. Estuvo de alférez, compañía novena del 269. Este señor llega un momento, vuelve de Rusia, él es abogado, laboralista, se pelea tanto con el régimen de Franco que se va al exilio y promete no regresar a España hasta la muerte de Franco. Y lo hace, ¿de acuerdo? Lo hace, no vuelve hasta la muerte de Franco. El año 91, que se cumplirían los 50 años de la División Azul, él publica su diario de la campaña. Se llama así, Diario de una aventura. No ha tocado ni una coma. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú ves en ese diario? Que él era un falangista puro y ortodoxo, defensor a muerte de las ideas falange. Dice, yo ahora ya no creo en nada de esto, pero esto es quien yo era el año 41. Entonces, por eso digo que para mí, chapó, yo cómo voy a opinar de las ideas que tenga el señor Castañón de la Mena, las que él considera oportunas. Eso faltaría más. Pero lo que sí puede pedirle a cualquiera es honradez, ética, moralidad. Tú no puedes mentir. Puedes cambiar de opinión tantas veces como quieras y en el sentido que te estimes oportuno. Lo que tú no puedes es mentir. ¿Qué ha hecho Luis Ciges? ¿Qué ha hecho García Berlanga? Mentir descaradamente. Y por tanto, para mí su categoría moral es ínfima. ¿Qué ha hecho el señor Castañón de la Mena? Decir, bueno, pues ya está, yo me equivoqué, por así decirlo. Él cree que cometió un error yendo a Rusia. Pero él dice, pero este es quien era yo el año 41. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las grandes satisfacciones que también te produce el estudio de los testimonios. Ver que hay gente que, bueno, que ha cambiado, ¿no? Pero que tiene una moralidad intachable y dice, no, yo es que en este momento era esta persona. Y es una satisfacción muy grande, ¿ver? Ya te digo, encontrar ese tipo de testimonios que reflejan la realidad, por mucho que uno haya cambiado de opinión, ¿no? Uh-huh. Así que tiene sus cosas buenas esto de trabajar con testimonios, ¿no? Bueno, mira, vamos a ver, llevamos una horita rajando y tienes la garganta un poquito esto, vamos a hacer una paradita
Para que bebas agüita y estas cosas. Y ahora volvemos con el famoso Miguel Ezquerra, si te parece, ¿vale? Bueno, amigos, ya estamos aquí de vuelta después de haber hecho nuestras cositas, agüita y estas cosas. Y vamos a hablar de este hombre, Miguel Ezquerra. Y de un libro, de su libro, aparte que estábamos hablando de Voces de la División Azul, la Feria de los Libros, de Carlos Caballero Jurado. Pero aquí hay otro libro que me gustaría que valorarais, ¿no? Berlín, a vida o muerte, ¿no? De Ezquerra. Porque verá, polémico como él solo, ¿no? Polémico en el sentido de aquí hay muchos, Ezquerra se echa una sábana en lo alto y se pone unas cadenas y empieza de todo. O sea, ¿va de fantasma o qué? Bueno, mira, en mi libro anterior con la esfera de los libros, de la División Azul del 41 a la actualidad, ya dejé claramente establecido que la historia que cuenta Ezquerra es falsa, pero falsa de toda falsedad, ¿no? Este libro que tú has citado, Berlín de vida o muerte, se publicó en el año 75, pero tiene un prólogo por así decirlo, ¿no? Una precuela, se dice ahora. Uh-huh. Y es un libro que publicó él en Portugal, sí. El año 47, que se llama Luttei ata o fin, luché hasta el fin. ¿De acuerdo? Ese libro no sé muy bien quién, pero se ha publicado en castellano, en español. Dirás, y coño, como no sabes muy bien quién, muy sencillo, porque no tiene ningún pie de imprenta. No dice quién lo edita, ni dónde, ni cuándo, ni de qué manera. Pero está ahí. Lo he cotejado con el texto original en portugués y es absolutamente correcta la traducción, ¿eh? No ha añadido nada. Bueno, te lo digo porque conseguir un libro en portugués del año 47 es casi una proeza. Pero el que ha querido conseguir este libro en su traducción al español, luché hasta el fin, lo ha podido conseguir, ¿vale? Muy bien, ¿qué escribe en ese libro el señor Ezquerra? Bueno, ni corto ni perezoso, se dice que estuvo un montón de tiempo en la División Azul. Mentira, estuvo un mes. ¿Un mes? Un mes, exactamente. Y ahora espero que estéis sentados, porque ni más ni menos dice que le dieron la cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Y 2 huevos duros. Y 2 huevos duros. Claro, a lo mejor un lector, uno de los oyentes normales, pues dice, hombre, pues una condecoración. Pero vosotros sois personas con fuertes conocimientos de historia militar y sabéis que esa condecoración, la cruz de caballero con hojas de roble, especialmente, se concedió en 27 ocasiones. Por la Wehrmacht pasaron casi 15 millones de alemanes. Y las condecoraciones de este tipo, las cruces de caballero, se pudieron conceder también a personal de los ejércitos aliados de Alemania. Por ejemplo, el general Muñoz Grandes la tenía, ¿verdad? Tenía una cruz de caballero. Y el Benefuentes también tenía una cruz de caballero. Con lo cual, hablamos de millones de personas que podían recibir esa condecoración. Bueno, pues él se la autoconcede en el grado sumo. Cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Algo que tenían 27 personas. Eso nos da una idea de lo mentiroso que era. Cuando publicó su libro en el año 47, bueno, pues la verdad es que se sabía muy poco de qué había ocurrido. Cuando se publicó en el año 75, alguien le debió decir ya, oye, no exageres. Y ya se quitó 2 grados. Ya solamente es cruz de caballero con hojas de roble, ¿no? Poquita cosa, ¿no? Pero sigue siendo todo mentira. Es muy curioso comparar los 2 libros, porque cosas que les dan un tremendo protagonismo en el libro del año 47, en el libro del año 75 no aparecen. Uh-huh. Por ejemplo, el año 47 escribe un montón de párrafos sobre su intimidad con Otto Skorzeny. Bueno, era uña y carne, ¿no?
El año 75 ya no aparece nada de eso. La razón es muy sencilla. Él se debió enterar de que otros corsairistas vivía y estaba en Madrid. Estaba aquí, si no vayamos a tener tonterías. Bueno, claro. Que me decir, oye, pero usted de qué me está hablando, yo no lo he visto usted en mi vida, ¿no? El año 47 despelleja una serie de... Esto es por lo cual yo me permito criticarlo, porque él despelleja brutalmente a una serie de personas en sus libros. A camaradas de lucha, gente que está luchando con él. A Juan Pinar, por ejemplo, o al Alfredo Ocaña. El año 75 sabe que viven. Tiene que moderar su lenguaje, porque de hecho llegó a tener enfrentamientos con algunos de los señores que estuvieron luchando en estos últimos meses de la guerra. Llegó a tener enfrentamientos a hostia limpia en calles de Madrid, cuando dijeron, tú lo que estás contando en ese libro es mentira y me estás faltando a mí el respeto. Luego estamos hablando de una persona que es un mentiroso compulsivo. Pero hay un problema que es muy gordo, y es que a los seres humanos nada nos interesa más que estas historias truculentas. Entonces, si hay un libro de un divisionario que ha tenido ediciones, ese es el libro de Ezquerra en español. Pero pásmate, tiene ediciones en italiano, francés y creo que algún idioma más. Es increíble. De todos los libros escritos por divisionarios, es el que más mentiras contiene. De hecho, contiene un 99,99% de mentiras. Es cierto que estuvo en Berlín. Sí, ya está. Punto pelota. El resto es mentira. Y te encuentras con que gente que tiene un papel infinitamente más destacado en la campaña, que de verdad ha luchado, que de verdad o que ha muerto y que ha tenido condecoraciones preciadísimas, a los cuales la gente no conoce. Es decir, ¿cómo es posible que a los seres humanos nos fascinen tanto estos cantamañanas? Eso es deprimente. Eso es deprimente. Por la picaresca española. No. Es más que eso, No es la picaresca española solo, ¿eh? Ocurre en muchos más países. Ocurre en muchos más países. Pero es así. Perdón, pues con la agüita. Y voy a decirte que en este libro en concreto, en el libro nuevo, Vocerío Azul, como cito tantísimos testimonios de combatientes de verdad, de los que pasaron hambre, frío, sueño, de los que se dejaron partes de su cuerpo. Cito testimonios de mutilados, un tío que te cuenta cómo le revientan las dos piernas y cómo tiene que vivir el resto de su vida con dos piernas, pero vamos, cortadas a la altura de la ingle, ¿de acuerdo? Que este señor vaya pegándose las del farol. Dices, bueno, hay mucha gente que dice, mira, macho, es que hay gente que delira y hay gente que se le va la pinza, ¿no? Y si se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. No. Mira, te citaba el caso de este señor que tiene publicadas sus memorias, Derqui, se llama Luis Derqui, que pierde las dos piernas, pero a la altura de las ingles, ¿no? Y finalmente le dan una pensión los alemanes. Es más, lo cuenta lleno de emoción en sus memorias, porque tenía derecho a recibir tratamiento asistencial ortopédico en Alemania. Y cuenta como una de las veces que va, se acerca a él un doctor y le dice, soy el doctor Lindemann. Mi padre era comandante del 18º ejército alemán, en el que luchó la División Azul. A usted le voy a operar yo, porque mi padre siempre ha hablado maravillas de los soldados españoles, ¿no? Ya se te saltan las lágrimas de emoción, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hace Ezquerra? Ezquerra se entera de que los alemanes van a operaciones y él se ha lesionado un dedo. Atento, repito, un dedo en la batalla de Berlín. Entonces escribe una instancia
Narra en la instancia a los alemanes que fue, según él, Standartenführer de las SS. No. Narra sus supuestos encuentros con Hitler. No. Narra sus numerosas operaciones especiales. Tampoco. No narra más que esa vida ridícula. Ahí cuenta la verdad. Luego, él tenía perfecto conocimiento de la verdad. Sabía cuál era la verdad. Sabía que si contaba en esa instancia las tonterías que estaba diciendo, los alemanes me dicen, usted no le vamos a dar ninguna indemnización, aunque se agradezca por mentiroso. ¿No? Así es que no es un tío que, digamos, ha perdido la chapeta y cuenta porque ha adoptado otra personalidad distinta suya. No. Él conoce muy bien la realidad. Lo que hace es vivir a cuenta de la credulidad humana. ¿No? Vuelvo a decirte que, lo decíamos al principio, si no me equivoco, esto es un fenómeno muy, muy llamativo. Si tú vas a contar batallitas y eres consciente de que hay muy poca gente que pueda llevarte la contraria, se te va la pinza. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto lo contaba muy gracioso. Un historiador catalán, Daniel Arasa, que tiene una serie de libros estupendos, se llaman Los españoles de Stalin, los españoles de Churchill, y se encuentra con que un español dice que ha estado en el ejército británico, ¿no? Que ha estado en el SAS, ni más ni menos, y que tiene una Victory Cross. Claro, Daniel Arasa es un historiador y dice, será imbécil, tío, este. Como que no existe publicada la historia de las Victory Cross, en la relación de todas las Victory Cross que se concedieron, ¿no? Y por supuesto averigua y no está en el SAS ni pollas en nada, no nada. Entonces, ¿a quién se les va la pinza? A los que tienen la seguridad de que muy poca gente les va a poder llevar la contraria. Mira, por ejemplo, el caso muy famoso, el famoso Amado Granell, este supuesto liberador de París. Cuando publicó en España su historia, él decía, estábamos en la zona de Normandía, a la vista de las playas, el fuego, el enemigo, tal, la artillería. Dice, y yo noté que el general Leclerc dudaba. Y le dije, mi general, no se preocupe usted, porque vamos a triunfar. Si desembarcamos ahora en las playas, vamos a triunfar. Dices, se da sinvergüenza el tío. La división blindada de Leclerc desembarcó en Normandía el 8 de agosto. Eso es. Claro. ¿Qué coño iba a haber fuego de artillería ni nada? Los únicos alemanes que había en la playa eran los prisioneros que estaban embarcando. Pero, claro, por eso es tan importante justamente la labor de HRM, de la editorial o de la revista, que publica sólidos trabajos de historia militar, que son los que pueden hacer callar a todos estos cantamañanas mentirosos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este caso con Ezquerra? Pues que no es el único de estos españoles que están en la fase final que se le va un poco, que se descalienta la boca. Hay más casos. Lo que pasa es que él fue el primero y se quedó con todo el pastel. No, hay un caso, además era gente menos mala como persona, ¿no? Hay un caso muy divertido que es un tal Juan Pinar Torregrosa. Este Juan Pinar Torregrosa, cuando lo liberan los rusos, que no vuelve con el Semiramis, dice que se presenta en la frontera, lo liberan como saber, y dice, no, yo soy el Hauptsturmführer Roca, y he mandado a los 200 españoles que defendieron el búnker de Hitler. Joder. Y le dicen, pero si eso no, eso lo ha hecho Ezquerra. Bueno, pero él sigue contando y tiene por ahí, lo tiene grabado, bueno, unas conversaciones que dice que el Führer y él, los 3 últimos meses de la guerra, se lo pasaron todo el rato juntos. Bueno. Sí, Ezquerra llevaba la bandera, pero yo se la puse en el palo. Sí, no. Es curiosísimo. O te encuentras otro caso, Portela, se llamaba Portela Ovalle. Este, lo mismo, estuvo en una unidad de estas del final de la guerra. Él no estuvo en Berlín, él estuvo en una unidad que operó en Eslovaquia y escribe
un artículo sobre el Batallón Fantasma, se llama. Mira, un delirio de mentiras y de falsedades acojonantes. Pero bueno, él dice como que esta gente estaba ahí. Bueno, no se atreve el tío a decir, y yo he protagonizado eso, ¿no? Pero un buen día le coge un periodista gallego, y ahí sí, ahí se explaya. Y va el tío y dice, bueno, ¿por qué los soviéticos atacaron por Polonia directo a Berlín? Más que nada porque nosotros estábamos en la zona del Danubio y lo bloqueamos. Y lo bloqueamos, ¿no? Es que hago la hostia. Eso no. Yo sé que escribió un texto con su historia. No lo publicó nunca. No sé si llegaba a decirlo en el texto, pero al periodista dice, me voy a quedar yo con este chaval. Y se lo cuenta. Y, bueno, el periodismo es una profesión muy dura. Tienes que escribir todos los días. Y muchas veces te toca, yo qué sé. Te lo digo porque yo he visto entrevistas a supuestos divisionarios que es que te haces cruces. Dices, no me lo puede creer que alguien sea tan necio de creerte algo así. Un señor que dice que está con la División Azul en Stalingrado. Coño. Y le cuenta al periodista, sí, llegamos a Stalingrado en tal fecha. Y escapamos en tal fecha. Y dices, hostia, pues llegó a Stalingrado antes que el sexto ejército de Paulus. Y después fue la única unidad que escapó. El periodista no se toma la molestia ni siquiera de mirar la Wikipedia. Hay otros que son, todo esto por supuesto son falsos testimonios, ¿no? Es gente que lardea, se ha pasado toda su vida en su pueblo, en el casino, diciendo que estuvo en la División Azul, y lo entrevista un periodista y cuenta lo que da la gana, aunque no estuviera nunca en Rusia. Hay otro señor que lardea de que esto es más siniestro, de que él pasó su batallón por Auschwitz y bajaron allí y que él vio cómo quemaban los judíos. Dices, manda huevos. Y que decir tiene que ningún batallón español pasó nunca por Auschwitz. Eso de cajón, ¿no? Joder. Pero llega ya al extremo de un señor que va y le cuenta a unos periodistas. No, mira, como nos aburríamos mucho, jugábamos a la ruleta rusa. Dice, sí, la ruleta rusa. Dice, sí, pero espera, no te rías que aún no has visto lo mejor. Dice, espera que te voy a contar en qué consistía. Había un montón, una especie de catapulta, ¿no? Entonces nos tumbamos ahí. Disparaba la catapulta y salimos volando por encima de las trincheras y caíamos al suelo. Y el juego consistía en que los rusos no te acertaran. ¿En serio? Mira, que hay un pirao que cuente eso. Vale. Habría mucha nieve, supongo. Supongo, sí. Mira, que hay un pirao que cuente eso, pues mira. ¿Pero que te lo crea? Pero que hay un periodista que lo crea, oye, y que lo ponga blanco sobre negro. Joder. En un papel impreso. Dices, no se creían que Miguel Ezquerra llevaba la bandera blanca para negociar la rendición de Berlín. Sí, y que lo que te decía antes, llevaba la bandera y el otro fue el que se la puso en el palo. Pero digo, pues estas cosas que os estoy contando son aún más tremendas, ¿no? Sí. Ahora, es cierto, estos señores, dice, son el típico chalao del pueblo que en Rusia yo. Y de Rusia igual. Le dice un periodista, oye, mira, este estuvo en Rusia. Y va allí al pobre al asilo y le cuenta la gana, ¿no? Pero no eran divisionarios, ¿no? Pero me refiero que la credulidad del ser humano no tiene límites. Yo creo que cuanto más gorda es la mentira, más posibilidades hay de que se la crean. No lo decía. Da la impresión, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que pueden jugar con él. Vamos, es que esto es tan gordo. Hostia, es que tiene que ser verdad, porque es que si no, cualquiera se lo puede rebatir, ¿no? Yo no lo puedo rebatir porque no tengo ni idea, ¿no? Diría el periodista. Yo no tengo ni puñetera idea de lo que me está comentando. Coño, pero es que eso en los tiempos actuales que tecleas en la Wikipedia te sale ya todo, joder. Sí, no, evidente. Así que, madre mía, de verdad que es. Por eso, francamente, he disfrutado mucho con este libro de Voces de División Azul, porque son testimonios muy sencillos, muy honestos, y muchos te lo dicen. Yo, mira, lo único que he hecho es pasar más frío que la hostia y pasar más hambre que la hostia. Sí, claro, y te dicen, te lo dicen, dice, yo en la guerra, ¿qué es lo que más deseaba? Dice, que me llegara carta de mi novia. Entonces, puede ser decepcionante
el libro, prefiero, o los testimonios, para la gente que se cree que la guerra tiene algo que ver con las novelas de Sven Hassel. Claro. Sí. Aquí no hay masacres, no hay violaciones, no, es como ven, como ha hecho la vida un soldado de verdad, ¿no? Y ya te digo, muchos lo dicen. ¿Yo qué es lo que más ansiaba? La carta Claro. ¿Y qué es lo que más me emocionaba? Y te lo dicen con toda tranquilidad. Cuando abría mi cartera y veía la imagen de la Virgen de la Antigua, que es la Virgen de mi pueblo. Claro. No es una dimensión heroica, épica, gloriosa, pero es la vida de un soldado. Yo es que creo que eso, que hasta el más obcecado, hasta el más sectario políticamente, ideológicamente fanatizado, cuando se pega allí X tiempo, lo único que está deseando ya es volverse a su casa, quitarse de medio toda esta tontería que tiene en la cabeza, porque realmente lo que está viviendo es la realidad de las cosas, no la no la idealización que se tiene de todo esto, ¿no? Sí, esto es un fenómeno. Es un fenómeno muy típico de las guerras, ¿verdad? Al tener una editorial y una revista que hacen un planteamiento muy amplio de muchas guerras, muchos conflictos, eso se ve muchísimos conflictos. Los soldados, sí, muchas veces van a la guerra y el entusiasmo, pero no tardan mucho en querer volver todos, ¿no? Claro. Pero, oye, es curioso, sin embargo, también ocurre en que a veces esos testimonios de golpe porrazo te dan una sorpresa. Me explico. Te voy a poner un ejemplo muy, muy llamativo. Tú dices, año 42, Stalingrado. La guerra, nosotros sabemos que eso es un punto de inflexión y que a partir de la guerra se puede dar por perdida. Y tú te preguntas, ¿y por qué no se vuelven ya? ¿No? Ahí también es donde los testimonios son fundamentales. Fíjate tú que te voy a hablar de la batalla de Krasnivor, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Hay muertos a cascaporrillo, 1000 y pico más, pero muertos en una mañana, etcétera, etcétera. Es tremenda, una barbarie de fuego, 40.000 proyectiles de artillería de campaña, etcétera, etcétera. Y los testimonios, ¿y tú qué crees que ocurre con la moral de los que han estado allí? ¿Qué te crees? ¿Que ha caído en picado? Al contrario. Es acojonante. Porque ellos dicen, vamos a ver, me han atacado esta mañana. 4 divisiones contra 4 batallones. 100 tanques contra ninguno. 200 aviones contra ninguno. Me han metido 40.000 disparos de artillería de campaña. Etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido 1.200 muertos. Hemos tenido un montón de heridos. Vale. ¿Cuánto han avanzado? 2 kilómetros. Al día siguiente, saco mi cabecita de la trinchera y ¿qué es lo que veo? San Petersburgo, exactamente como el día anterior, un poquito menos nítido. Pues estás retirado 3 kilómetros. Pero sigues viendo San Petersburgo. ¿Y qué dices? Desde San Petersburgo hasta Berlín, para que lleguen estos tíos, tienen que entregar varios decenas y decenas de millones de muertos. Si esta mañana han dejado aquí 10.000 cadáveres. Es curiosísimo. Porque eso no, digamos que racionalmente tú no estás preparado para eso. Pero aquí es la fuerza del testimonio. Te hace ver que, Cayo, es que tú no tienes, es que ellos no sabían cómo iba a acabar la guerra. Tú como sí que lo sabes, y después tenía que haber sido ya, gilipollas, ¿qué coño hacen allí? Pero es esta, de esas cosas que te hacen que te dan cuenta de la importancia del testimonio. Claro, joder, ¿cómo es posible que tengan aún semejante moral de lucha? Porque hacen este razonamiento. A ellos, a los españoles en concreto, y tú lo ves muy bien en los testimonios, no les, digamos, hundió la moral la batalla de Krasnivor. Lo que les hundió la moral fue, pasmate, la derrota de Rommel en Túnez. ¿Y qué tiene que ver? Es algo muy sencillo. En ese momento, en África del Norte, está el 8º ejército italiano, está el 5º y 3º ejército norteamericanos. En algún lugar tienen que atacar. ¿Qué lugares pueden atacar? En Grecia, en Italia, en el sur de Francia. ¿Cuál es el más sencillo? Por la distancia. España. Sí. Todos dicen, es que van a atacar en España. Ahora le toca
que van a atacar en España. Y, por tanto, no tiene sentido que estemos en Rusia, cuando España es la que está, dicen ellos, en situación de peligro. Claro, entonces, ahí sí que les baja la moral. Pero no les bajó la moral por Krasnivor. Porque para ellos dicen, no pueden, es que no hay nadie que pueda avanzar. Si 3 kilómetros son 10.000 muertos, calcula, es que está Berlín, hay cuántos miles de kilómetros, ¿entiendes? Así es que, sí, dirás tú, hombre, había ocurrido lo de Stalingrado, sí, lo había ocurrido a lo de lejos. ¿Entiendes? Y estamos diciendo siempre que los soldados tienen un singular punto de vista y es lo que ellos ven. Claro. Para ellos la guerra es la que están viendo. Y si aquella mañana del día 10 vieron San Petersburgo delante de sus ojos, el día 11, el día 12, el día 13, el día 14, seguían viendo San Petersburgo. ¿Entiendes? Ahí es, mira, ha dado la ocasión de que citemos un caso del cual el testimonio de los divisionarios te puede corregir totalmente la perspectiva del historiador. Nuestra perspectiva de historiadores puede ser un gran problema, porque no podemos evitar imaginar los hechos, juzgar los hechos con lo que ya sabemos. Claro. Y eso, claro, es un gran error, ¿no? Porque así no entendemos qué es lo que está pasando. Claro, claro. Es que fíjate lo que tú dices. Tú ahora mismo estás trabajando con el periódico de ayer, pero tú imagínate un chaval en esa situación, en esa trinchera, por ejemplo, el Krasnivor, como estabas hablando, 4 divisiones por delante, cosa inmensa, ¿no? Para lo que está acostumbrado un soldado español, aunque haya estado en la guerra civil. ¿Verdad? Que te ataquen un frente de cuántos kilómetros estamos hablando, nada. 5 kilómetros. 5 kilómetros, 4 divisiones con artillería, con aviación, con tanques. O sea, es que hay que ponerse en eso, en las botas de ese soldado, en lo que le pasa por esa cabeza. Tú, claro, tú tienes otra experiencia porque tú ya sabes qué ha pasado, qué no ha pasado. Pero imagínate la incertidumbre de ese chaval ahí, aguantando ese Mauser, esperando que el día siguiente y el día siguiente. Sí. Y eso es lo que te queda. Y frío, y hambre. Y curiosamente, y pensando, es muy, muy, muy chocante. Pensando no en lo que están ellos sufriendo. ¿Saben en qué piensan? Lo ves en los diarios, memorias. ¿En qué piensan más? En el dolor de sus madres. En sus casas, claro. O en el dolor de sus esposas. Eso lo tienen muy presente. Gente que te dice, además te lo dice, en varios casos, cito ejemplos concretos con nombres y apellidos en el libro, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, acabo de tener una hija, me voy con una hija, estoy totalmente en la mujer y me voy con una hija que tiene 2 meses. Y vuelvo lo mismo. Pero me voy porque es mi obligación, ¿no? Pero después te lo ves en su diario y esa tremenda nostalgia. Es decir, si yo querría ver a mi hijita y yo lo que quiero es acariciarla y pasear de la manita con mi hijita y con mi mujer por Segovia, ¿no? Así que es una cuestión muy... Es lo bueno de meterse en los testimonios directos, ¿no? Claro. De que esas poses grandilocuentes de tal, por no sé cuánto, no. Uno en el diario suele ser muy, muy, muy sincero, ¿no? Y describen cosas extremadamente dolorosas, ¿no? Vuelvo a decirte, cuando hay gente que dice que si van a Rusia por comer o por tener un sueldo o algo así, y te encuentras párrafos de diarios, como un chaval que cuenta cómo se ha suicidado un compañero de su pelotón, ¿no? Lleva días aguantando frío, hambre, sueño, un redoblamiento de los servicios de guardia porque resulta que del pelotón la mitad han muerto o están bajas, ¿no? Luego aquello es literalmente un infierno y empieza a decirle, voy a por un tiro. No, hombre, no te preocupes, que yo os mandaré fuerza, tal. Venga, sí, no, yo no quiero aguantar más. Va. Bueno, cuando cree que lo ha calmado, venga, dale un cigarrito, tal. Va. Espera, que vayas a estirar las piernas. Y sale corriendo a avisar al sargento. Es decir, mi sargento, llévense a este hombre aquí que se va a pegar un tiro.
y es salir de su covacha y oye como el tío se ha descerrajado un tiro. ¿No? Claro. Hubo unos 20 casos, están contados, de suicidios. Porque no aguantaba más. Entonces, y ves esa descripción y después tú oyes un mamarracho diciendo que se iban porque tenían hambre o porque en su casa estaba muy mal. Y dices, pero ¿de qué está hablando usted, caballero? Sí, que iban ahí, que iban es a un que sitio mejor. Esta es la vida real del soldado en el frente, sobre todo en el frente ruso, porque a lo mejor si estás destinado en una isla griega, en Mykonos, oye, a lo mejor te lo pasas bien y todo. Pero en el frente del Volkhov o en el frente de San Petersburgo, todos los días son un infierno. Y si hay ataque, ¿para qué te voy a contar? Decías tú, comparabas antes con la guerra civil. Mira, el día de Krasnivor, en el sector que se operó, los soviéticos metieron 40.000 proyectiles de artillería de campaña. Bien, en la batalla de Vértice-Kabals, en la batalla del Ebro, en un sector similar, que fue donde más fuego se hizo en toda la guerra civil, se consideraba que se habían batido unos récords increíbles porque se habían metido 10.000 disparos de artillería de campaña. 10.000. 10.000. Esto es 4 veces más. Sí, claro. Con razón, uno de los testigos de la batalla, un sargento, Ángel Salamanca, dice, siempre nos han dicho que el mejor lugar para refugiarse de un bombardeo artillero es el impacto de una... Sí. Porque está demostrado estadísticamente que no vuelve a caer un impacto en el mismo sitio. Dice, es mentira. Dice, mentira. Hemos visto caer varios impactos en el mismo sitio, claro. Pero es que si metes 40.000 disparos en un palmo de terreno, es un palmo de terreno, cuando impresiona mucho. Otra de las cosas que un historiador, sobre todo se dedica a la historia militar, debe procurar hacer es visitar los campos de batalla, porque te da una dimensión muy real de las cosas, ¿no? Entonces, en el lugar donde estaba este señor, Ángel Salamanca, que es de la 5ª compañía de 262, la compañía de Palacios, resulta que está en un lugar donde se enlazaba con una plataforma ferroviaria, ¿cómo se dice? Ay, bueno, cuando montan el tren sobre una vía, un montículo, ¿cómo se llama? Joder. ¿Apeadero? No. Cuando hacen un trazado elevado sobre el suelo, tiene un nombre. Bueno, como es una zona pantanosa, había un trazado elevado sobre el suelo, todo lleno de balastre, ¿no? Con lo cual sabes exactamente el punto donde estaba, porque te dice, yo estaba aquí, y tú puedes ir a ese sitio. Como hay un paso sobrelevado que cruza la vía férrea, te subes ese paso sobrelevado y ves todo el campo de batalla. Claro. Lo ves y dices, Dios mío, aquí, en esto que yo estoy viendo con mis ojitos, metieron 40.000 disparos de artillería de campaña. Entonces, no incluyo a los antitanques ni a los morteros. Eso dices, pero si esto no. Sí, no. Es una cosa muy útil para un historiador de tema militar, claro. Conocer el campo de batalla es fundamental. Este verano que hemos estado allí en Normandía y tal, me impresionó mucho la Pont du Hoc, ¿no? Donde está ese queso de Gruyère. Es increíble, o sea, tú lo ves en fotografía, lo has visto, estás harto de verlo, pero ponerte allí in situ, ver la profundidad de esos cráteres y la cantidad que dices tú, vamos, estar aquí en medio, en esta voladura, porque esto es una voladura controlada de esta zona, esto tuvo que ser aterrador. Tremendo, sí. Es una experiencia muy importante para un historiador militar, conocer los campos de batalla. La verdad que sí. Bueno, pues ya hemos echado un ratito, un par de horitas hablando de testimonio, porque a mí la verdad es que me ha gustado mucho este programa, porque siempre es lo que yo decía al principio, ¿no? La historia oficial siempre estamos hablando de cifras, de mapas, de decisiones estratégicas, de por aquí. Simplemente que está... Claro. ¿Quién tiene el protagonismo en los testimonios, digamos, publicados, ¿no?
evidentemente los generales, ¿no? Ujú. De libros de generales, pues hay un montón. Sí, sí. General, no sé cuánto. Aquí he utilizado el testimonio de un general, el general Esteban Infantes, Ujú. pero básicamente son testimonios de soldados. Lo que más, y con diferencia, con mucha diferencia, son testimonios de soldados o de oficiales subalternos, ¿no? De los alféreces, algunos también de los capitanes, pero básicamente alféreces, tenientes, sargentos y tropa, ¿no? Entonces, es otra forma de ver la guerra. Claro. Es otra forma muy distinta de ver la guerra. No, ya te digo, es lo que tú dices, o sea, es que es eso, es meterse en las botas de un soldado. No de un general, como estaba hablando, porque tú escuchas, bueno, te lees lo de Manstein, te pega un chocazo, o Yoguderian y estas cositas. Claro, pues, claro. Pues mira, está bien, claro que está bien, pero ver realmente y que un tío que haya estado allí te diga, pues mira, yo estaba aquí con ese pedazo de pan negro mohoso, húmedo, pasando frío como no hay un... Es que eso la verdad es que es lo que te llega a ti, lo que te ves y notas esa necesidad que tuvieron que pasar todos estos hombres y separamos la guerra de esta mística que estamos acostumbrados los historiadores militares y tal, y los divulgadores de esa de ese misticismo de la guerra, de ese, y que no es tan así, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues nada, yo darte las gracias, Carlos, caballero jurado, por haber estado con nosotros esta tardecita. Me iré a la esfera de los libros y me compraré Voces de la División Azul. En la página web de HRM estaba en venta. No tenemos Geiman Leo. Mira, es que está aquí este hombre, que el otro día le tiré de las orejas a Juan Campo porque no vendía libros y está aquí el editor y tampoco lo dice. Es que no me parece. Es que no tiene vergüenza. No tienes vergüenza, tío. Mira, entra ahí en la bookstore de HRM Ediciones y ahí tenéis Voces de la División Azul. Vamos, me pareció verlo. Corrígeme si me equivoco. Sí, está. Estaba, ¿verdad? Sí, está. El último Carlos el último libro de Carlos Caballero Jurado, como no, División Azul a toda mecha y muy importante, testimonio de los divisionarios y de lo que realmente pasó allí. Nada, señores, agradeceros que hayáis estado con nosotros este día de hoy y, como siempre digo, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Así que adiós. Hasta pronto. Adiós.